Antes de que todo se viniera abajo, era un hombre humilde, sí, pero con sueños. Siempre pensé que trabajando duro lograría salir adelante, que la suerte me llegaría algún día, pero la vida no funcionó así para mí. Las deudas se acumulaban, mi familia estaba cada vez más distante y la frustración pesaba más que los ladrillos que cargaba todos los días. Empezaba a sentirme invisible, como si todo lo que hacía no tuviera sentido. No podía más. Algo en mí buscaba desesperadamente una salida, cualquier salida, y fue en ese preciso momento, en medio de mi frustración y cansancio, que apareció esa oportunidad, o lo que pensé que era una. Un día, mientras trabajaba en una construcción que ya me tenía agotado, llegó un hombre diferente a los clientes usuales. Era alguien elegante, de porte extraño, con un brillo inquietante en los ojos. No sé si fue casualidad o destino, pero empezó a hablarme. Me preguntó por mi vida, por mis problemas, y de algún modo entendía mi situación como nadie. Al final de la conversación, me ofreció un trato. Puedo darte todo lo que necesitas. Dinero, éxito, respeto. Pero necesitas estar dispuesto a dar algo a cambio. Yo, desesperado y sin nada que perder, no me detuve a pensar en las consecuencias. Aquella noche, en un sitio apartado, hicimos el pacto. Fue un ritual sencillo, pero estremecedor. Él me pidió unas gotas de mi sangre y recitó unas palabras en un idioma que jamás había escuchado. Apenas terminó, sentí algo recorrerme, una sensación de euforia y poder. Al día siguiente, parecía que todo había cambiado para bien. Las oportunidades llegaban, los clientes me buscaban y el dinero comenzaba a fluir. Por primera vez en años, sentí que había vencido a la vida. Sin embargo, pronto comenzaron las sombras. Al principio, eran solo pequeñas molestias, una sensación de frío en la noche, sombras que se movían por el rabillo del ojo, murmullos que parecían salir de las paredes. Aunque me aterraban, prefería ignorarlos, concentrarme en el dinero y el éxito. Pero con cada día que pasaba, algo en mí se desmoronaba. Mi familia ya no me reconocía, me volvía irritable, egoísta, y perdía la conexión con las personas que amaba. Fue en una de esas noches, cuando el éxito ya no me daba alegría, que las sombras se hicieron presentes de verdad. Me desperté entre gritos, y ahí estaban, figuras oscuras rodeándome, reclamando algo que no entendía, llevándome a una desesperación que ni en mis peores días de pobreza había experimentado. Supe entonces que había caído en una trampa. Abrí los ojos en medio de una oscuridad que se sentía sólida, densa, como si intentara tragarse mi alma. Intenté moverme, pero era como si algo invisible me sujetara, clavándome al suelo. Las sombras parecían formar un círculo a mi alrededor, y pude ver esos ojos oscuros, mirándome, juzgándome. En medio de ese terror absoluto, escuché la misma voz susurrante de siempre, pero esta vez, sonaba diferente, más dominante, más implacable. Me hablaba, me recordaba cada paso que había dado para llegar a este punto, cada decisión que me llevó a hacer ese maldito pacto. Empecé a recordar el momento en que acepté aquel trato, aquel impulso de codicia mezclado con desesperación. La voz me reprochaba por haber sido tan ingenuo, por creer que podía recibir todo sin dar nada a cambio. La gente como tú siempre quiere más y nunca entiende el precio hasta que es demasiado tarde, susurraba burlonamente. Intenté taparme los oídos, pero era inútil, la voz estaba en mi cabeza, invadiendo mis pensamientos, mis recuerdos, como si controlara cada rincón de mi ser. En medio de ese tormento, sentí un cambio en el ambiente. El frío que me rodeaba se volvió sofocante, y el aire se llenó de un hedor a podrido, como si algo estuviera descomponiéndose a mi alrededor. Me atreví a abrir los ojos y lo vi, aquello que me atormentaba había tomado forma. Frente a mí estaba una figura alta y retorcida, con una sonrisa macabra que revelaba dientes afilados y ojos que parecían pozos sin fondo. Su piel era pálida, casi translúcida, y su presencia irradiaba un odio tan intenso que podía sentir cómo calaba hasta mis huesos. ¿Quieres liberarte? ¿Quieres romper el pacto?
Preguntó la figura en un tono que mezclaba burla y desafío. Mis labios temblaban, pero asentí, sintiendo que esa era mi única esperanza. Entonces, deberás darme algo más. Lo que te queda, tu esencia, tu ser, lo que hace que existas. No entendía lo que quería decir, pero me aferré a la idea de acabar con este tormento. Si tenía que entregar algo más, lo haría. La figura se acercó y, con un movimiento lento y deliberado, extendió una mano esquelética hacia mí. Pude sentir su tacto helado en mi pecho, como si me estuviera arrancando algo desde adentro. Mi cuerpo comenzó a temblar y cada segundo se sentía como una eternidad de sufrimiento. Era como si me estuvieran despojando de algo fundamental, algo que no podía ver, pero cuya ausencia me dejaba vacío, incompleto. Cuando aquella figura retiró su mano, sentí una especie de liberación, pero también una pérdida profunda, como si algo dentro de mí hubiera muerto. La oscuridad se disipó lentamente y me encontré de nuevo en la sala de mi casa, solo y temblando. Intenté respirar profundamente, pero el aire no me llenaba los pulmones como antes. Me sentía extraño, incompleto, como si hubiera dejado de ser completamente humano. Durante los días siguientes, algo en mí cambió. Mis emociones parecían apagadas, mis pensamientos eran lentos, y me costaba trabajo recordar cosas básicas. Era como si algo se hubiera llevado una parte de mi mente. Intenté volver a trabajar, pero la gente me evitaba, como si pudieran ver algo oscuro en mí, algo que yo mismo no entendía. Mis manos temblaban constantemente, y cada noche los susurros volvían, pero esta vez no parecían reclamarme, era como si se burlaran de mí, como si disfrutaran de mi miseria. Cada noche era una repetición de la misma pesadilla. Soñaba con la figura que me había arrebatado mi esencia, observándome desde las sombras de mi propia casa, siguiéndome a cada paso, como si aún no estuviera satisfecha. Intentaba gritar, pedir ayuda, pero mi voz era un susurro vacío. Las pocas personas con las que intentaba hablar se alejaban de mí, decían que mi mirada estaba vacía, que ya no parecía el mismo. Empecé a vagar por las calles, buscando respuestas. Fui a templos, iglesias y altares improvisados, tratando de encontrar algo o alguien que pudiera ayudarme a recuperar lo que había perdido. Pero dondequiera que iba, sentía la misma presencia oscura, observándome, susurrándome que era inútil, que ya no tenía nada que ofrecer, que lo había dado todo. La desesperación se hizo tan intensa que dejé de dormir, el simple hecho de cerrar los ojos me aterraba, porque sabía que en la oscuridad estaría aquella figura, lista para recordarme mi condena. Una noche, cuando el insomnio y la desesperación me habían llevado al borde de la locura, decidí hacer lo impensable. Tomé una pala y caminé hasta el terreno baldío donde había sellado el pacto. Mi cuerpo apenas tenía fuerzas, pero la ira y la desesperación me impulsaban a seguir. Comencé a cavar, esperando encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera ayudarme a revertir el pacto. Mis manos se lastimaban con cada palada, y mi cuerpo apenas respondía, pero no me detuve. Finalmente, después de horas de esfuerzo, la pala golpeó algo duro. Lo saqué con dificultad y encontré una caja antigua, oxidada y cubierta de tierra. La abrí con manos temblorosas, y adentro había un pedazo de papel con mi nombre escrito en tinta roja, junto con una figura extraña dibujada en el centro. Sabía que esa era la marca del pacto, el símbolo que me ataba a aquel ser oscuro. Sentí como el aire se volvía denso a mi alrededor mientras sostenía aquella caja en mis manos. La presencia que me había seguido desde el pacto parecía palpitar más intensamente en ese terreno baldío, como si disfrutara de mi miedo y desesperación. La figura que había visto en mis pesadillas parecía tan cerca que me atreví a voltear, esperando encontrarlo mirándome desde algún rincón oscuro, listo para acabar con lo que quedaba de mí. Abrí la caja lentamente, con el corazón acelerado, y dentro vi aquel papel amarillento que contenía mi nombre en una tinta roja que parecía más sangre seca que tinta común. En el centro del papel había un símbolo extraño, uno que no había visto antes, pero que evocaba en mí una sensación de profunda inquietud, como si cada trazo estuviera diseñado para invocar oscuridad.
Era el mismo símbolo que había visto en mis pesadillas, y saber que mi destino estaba ligado a ese maldito dibujo me llenó de una mezcla de terror y rabia. Mis manos temblaban mientras sacaba el papel y lo sostenía frente a mí. No sabía qué hacer, pero un impulso irracional me hizo pensar que, si destruía el símbolo, tal vez podría liberarme de todo esto. Con un grito ahogado, rompí el papel en pedazos, esperando sentir algún tipo de alivio o señal de que el pacto se había deshecho. Pero, en lugar de eso, una risa profunda y burlona resonó en el aire, una risa que no provenía de ningún lugar visible, pero que sentía dentro de mi mente, reverberando en mis huesos. ¿Crees que puedes deshacer lo que tú mismo has pedido? La voz resonaba dentro de mi cabeza, burlona y cruel. Me arrodillé, cubriéndome los oídos, tratando de bloquearla, pero era inútil. La risa continuaba, y en mi desesperación, grité al vacío, suplicando que me dejara en paz, que me devolviera mi vida. Pero la voz solo se reía más, como si disfrutara mi sufrimiento. Desesperado, busqué a alguien que pudiera ayudarme. Pasé los días siguientes vagando sin rumbo por la ciudad, hasta que alguien me habló de una mujer mayor que vivía en los límites del pueblo, una curandera conocida por su sabiduría en temas espirituales. Sin pensarlo dos veces, fui hasta su casa, una cabaña humilde, rodeada de plantas y amuletos antiguos. La mujer me recibió sin decir una palabra, como si ya supiera quién era y por qué estaba ahí. «Te han marcado», me dijo mientras me observaba con una mirada profunda y llena de compasión. «Esa marca no se borra con fuerza bruta, lo que has invocado es más antiguo y más poderoso de lo que imaginas». Me explicó que el símbolo en el papel no era solo una firma, sino una conexión directa con el ser con el que hice el pacto. A través de esa marca, él podía manipular mi vida, mis pensamientos y hasta mi alma. La curandera me dijo que, aunque no podía romper el pacto por completo, podía enseñarme a debilitar la conexión. Me dio una serie de hierbas y una vela negra, y me explicó que debía realizar un ritual en el mismo lugar donde sellé el pacto, en el terreno baldío, en la hora exacta en que hice el trato. Me advirtió que el proceso sería peligroso y que él intentaría detenerme, pero que si era lo suficientemente fuerte, podría conseguir algo de paz. Esa misma noche, cuando el reloj marcó la hora en que había hecho el pacto, regresé al terreno con las hierbas y la vela. El aire estaba pesado, y sentía la mirada de aquella presencia oscura acechando desde las sombras. Encendí la vela y me arrodillé frente a ella, pronunciando las palabras que la curandera me había indicado. Mientras recitaba el ritual, el suelo comenzó a temblar levemente y una niebla espesa empezó a rodearme. Sentía que algo intentaba interrumpir mi concentración. Sombras se movían en la periferia de mi visión, susurrando cosas ininteligibles, mientras una risa baja y constante me hacía cuestionar cada palabra que pronunciaba. Me costaba respirar, pero sabía que no podía detenerme. La curandera había sido clara: si me detenía, el pacto se volvería más fuerte, y cualquier intento futuro de liberarme sería en vano. La vela parpadeó violentamente, y las sombras alrededor parecieron crecer, formando figuras distorsionadas que se movían con lentitud, acercándose cada vez más. No podía ver sus rostros, pero sentía su odio y desprecio. Continué recitando el ritual con la voz temblorosa, sintiendo el sudor recorrer mi frente y mis manos heladas. De repente, una de las figuras alargó un brazo oscuro y espectral hacia mí, y al tocarme, sentí una corriente de frío que me recorrió todo el cuerpo, dejándome paralizado. La vela cayó al suelo, y en el instante en que la llama se extinguió, todo quedó en un silencio sepulcral. No podía moverme, ni siquiera respirar con normalidad. Sentí como si mi alma estuviera siendo succionada por esa oscuridad infinita, y en medio de esa agonía, vi de nuevo la figura que había hecho el pacto conmigo, sonriendo con una satisfacción macabra. Su mirada era penetrante, fría, y al verla, supe que no importaba cuánto intentara huir, siempre estaría ahí, esperando el momento oportuno para reclamar lo que creía suyo. Con una risa oscura, la figura extendió una mano hacia mí, y sentí como un peso indescriptible caía sobre mi pecho.
Era una presión que parecía absorber cada fragmento de esperanza y voluntad que me quedaba. Intenté resistir, reunir las pocas fuerzas que aún tenía, pero la oscuridad me envolvía, cerrándose a mi alrededor como una manta de muerte. Abrí los ojos en medio de una oscuridad que se sentía sólida, densa, como si intentara tragarse mi alma. Intenté moverme, pero era como si algo invisible me sujetara, clavándome al suelo. Las sombras parecían formar un círculo a mi alrededor, y pude ver esos ojos oscuros, mirándome, juzgándome. En medio de ese terror absoluto, escuché la misma voz susurrante de siempre, pero esta vez sonaba diferente, más dominante, más implacable. Me hablaba, me recordaba cada paso que había dado para llegar a este punto, cada decisión que me llevó a hacer ese maldito pacto. Empecé a recordar el momento en que acepté aquel trato, aquel impulso de codicia mezclado con desesperación. La voz me reprochaba por haber sido tan ingenuo, por creer que podía recibir todo sin dar nada a cambio. La gente como tú siempre quiere más y nunca entiende el precio hasta que es demasiado tarde, susurraba burlonamente. Intenté taparme los oídos, pero era inútil, la voz estaba en mi cabeza, invadiendo mis pensamientos, mis recuerdos, como si controlara cada rincón de mi ser. En medio de ese tormento, sentí un cambio en el ambiente. El frío que me rodeaba se volvió sofocante, y el aire se llenó de un hedor a podrido, como si algo estuviera descomponiéndose a mi alrededor. Me atreví a abrir los ojos y lo vi, aquello que me atormentaba había tomado forma. Frente a mí estaba una figura alta y retorcida, con una sonrisa macabra que revelaba dientes afilados y ojos que parecían pozos sin fondo. Su piel era pálida, casi translúcida, y su presencia irradiaba un odio tan intenso que podía sentir cómo calaba hasta mis huesos. ¿Quieres liberarte? ¿Quieres romper el pacto?, preguntó la figura en un tono que mezclaba burla y desafío. Mis labios temblaban, pero asentí, sintiendo que esa era mi única esperanza. Entonces, deberás darme algo más. Lo que te queda, tu esencia, tu ser, lo que hace que existas. No entendía lo que quería decir, pero me aferré a la idea de acabar con este tormento. Si tenía que entregar algo más, lo haría. La figura se acercó y, con un movimiento lento y deliberado, extendió una mano esquelética hacia mí. Pude sentir su tacto helado en mi pecho, como si me estuviera arrancando algo desde adentro. Mi cuerpo comenzó a temblar y cada segundo se sentía como una eternidad de sufrimiento. Era como si me estuvieran despojando de algo fundamental, algo que no podía ver, pero cuya ausencia me dejaba vacío, incompleto. Cuando aquella figura retiró su mano, sentí una especie de liberación, pero también una pérdida profunda, como si algo dentro de mí hubiera muerto. La oscuridad se disipó lentamente, y me encontré de nuevo en la sala de mi casa, solo y temblando. Intenté respirar profundamente, pero el aire no me llenaba los pulmones como antes. Me sentía extraño, incompleto, como si hubiera dejado de ser completamente humano. Durante los días siguientes, algo en mí cambió. Mis emociones parecían apagadas, mis pensamientos eran lentos, y me costaba trabajo recordar cosas básicas. Era como si algo se hubiera llevado una parte de mi mente. Intenté volver a trabajar, pero la gente me evitaba, como si pudieran ver algo oscuro en mí, algo que yo mismo no entendía. Mis manos temblaban constantemente, y cada noche los susurros volvían, pero esta vez no parecían reclamarme, era como si se burlaran de mí, como si disfrutaran de mi miseria. Cada noche era una repetición de la misma pesadilla. Soñaba con la figura que me había arrebatado mi esencia, observándome desde las sombras de mi propia casa, siguiéndome a cada paso, como si aún no estuviera satisfecha. Intentaba gritar, pedir ayuda, pero mi voz era un susurro vacío. Las pocas personas con las que intentaba hablar se alejaban de mí, decían que mi mirada estaba vacía, que ya no parecía el mismo. Empecé a vagar por las calles, buscando respuestas. Fui a templos, iglesias y altares improvisados, tratando de encontrar algo o alguien que pudiera ayudarme a recuperar lo que había perdido.
Pero dondequiera que iba, sentía la misma presencia oscura, observándome, susurrándome que era inútil, que ya no tenía nada que ofrecer, que lo había dado todo. La desesperación se hizo tan intensa que dejé de dormir. El simple hecho de cerrar los ojos me aterraba, porque sabía que en la oscuridad estaría aquella figura, lista para recordarme mi condena. Una noche, cuando el insomnio y la desesperación me habían llevado al borde de la locura, decidí hacer lo impensable. Tomé una pala y caminé hasta el terreno baldío donde había sellado el pacto. Mi cuerpo apenas tenía fuerzas, pero la ira y la desesperación me impulsaban a seguir. Comencé a cavar, esperando encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera ayudarme a revertir el pacto. Mis manos se lastimaban con cada palada, y mi cuerpo apenas respondía, pero no me detuve. Finalmente, después de horas de esfuerzo, la pala golpeó algo duro. Lo saqué con dificultad y encontré una caja antigua, oxidada y cubierta de tierra. La abrí con manos temblorosas, y adentro había un pedazo de papel con mi nombre escrito en tinta roja, junto con una figura extraña dibujada en el centro. Sabía que esa era la marca del pacto, el símbolo que me ataba a aquel ser oscuro. El silencio era abrumador, pero en medio de esa calma inquietante, algo en mí se reveló. La desesperación había tomado su lugar en mi corazón, y con un último vestigio de coraje, recordé las palabras de la curandera. El miedo es su alimento, había dicho. Enfréntalo con luz y determinación, y encontrarás el camino para romper su control. Mientras la figura oscura se acercaba, sentí que mi mente se aclaraba. Debía recordar quién era, lo que había perdido, y la familia que había dejado atrás. Con cada recuerdo, la angustia se transformó en rabia, y dejé escapar un grito desgarrador que resonó en la noche. No, no te pertenezco, grité, y mientras lo hacía, una luz intensa estalló de mi interior. No era una luz física, sino una conexión con lo que aún quedaba de mi humanidad, mi amor por los que había descuidado, y el deseo de liberarme de esta cadena que había forjado yo mismo. La figura se detuvo, sorprendida, y su expresión de satisfacción se tornó en una mueca de enojo. Las sombras comenzaron a replegarse, como si fueran quemadas por la luz que emanaba de mí. Con cada palabra que pronunciaba, cada grito que liberaba, la presión en mi pecho disminuía, y el aire se volvía más ligero. No me volverás a controlar, grité, y con un movimiento decidido, levanté las manos hacia el cielo, canalizando toda mi energía, cada recuerdo de felicidad que aún llevaba en mi corazón. Un rayo de luz brotó de mí, más brillante que cualquier estrella, envolviendo el terreno baldío y disipando las sombras que intentaban acercarse. La figura oscura chilló, un sonido que resonaba como una mezcla de ira y desesperación. Retrocedió, intentando refugiarse en la oscuridad que la había creado, pero mi luz la perseguía, y vi cómo se desvanecía poco a poco, consumida por su propio odio y la fuerza de mi voluntad. La sensación de alivio me invadió, como si una gran carga hubiera sido levantada de mis hombros. A medida que la figura se desmoronaba en el aire, sentí que mi corazón se abría, y las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Era un llanto de liberación, de tristeza por lo que había perdido, y de esperanza por lo que podía recuperar. Sabía que el camino hacia la redención sería difícil, pero había dado el primer paso. Con la luz aún brillando, miré alrededor y vi cómo el terreno baldío, antes cubierto de sombras, comenzaba a florecer. La vegetación aparecía, y la tierra se llenaba de vida de nuevo. Me sentí renacer, como si, a pesar de las cicatrices que llevaría siempre, había logrado un nuevo comienzo. Regresé a mi hogar con la mente más clara. Mis deudas seguían ahí, y los errores que había cometido me perseguirían, pero al menos había liberado mi alma. Esa noche, pude dormir por primera vez en años, sin el peso de la oscuridad presionando sobre mí. Pasaron los días y, aunque el camino hacia la recuperación era arduo, cada pequeño paso hacia adelante era un triunfo. Conocí a la curandera nuevamente, quien me ayudó a encontrar un camino hacia la paz interior. Me enseñó a sanar mis heridas, a reconstruir mi relación con la familia que casi había perdido para siempre, y a recordar que,
aunque había caído en la tentación de la oscuridad, siempre hay una salida hacia la luz. En mis noches de insomnio, cuando las pesadillas intentaban regresar, recordaba aquella figura que había tratado de reclamarme. La miraba en mi mente no con miedo, sino con compasión. Sabía que había sido un reflejo de mis propios deseos y miedos, una parte de mí que había estado perdida, pero que ahora podía enfrentar. Nunca olvidaría lo que había aprendido, ni las lecciones de aquel oscuro pacto. La ambición puede llevarnos a lugares peligrosos, y el deseo de escapar de la miseria puede convertirnos en sombras de lo que somos. Pero en la lucha contra la oscuridad, siempre hay una chispa de luz que puede guiarnos de regreso a nosotros mismos. Así, con el tiempo, me convertí en un albañil diferente, uno que no solo construía casas, sino también puentes hacia el perdón y la esperanza. Aunque las cicatrices de mi pasado nunca se borrarían, llevaba conmigo la luz que había encontrado en la noche más oscura de mi vida, recordando siempre que, incluso en los momentos más difíciles, la posibilidad de redención siempre está al alcance de la mano.